Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo de ICAS en casa. Hoy sábado, terminando este tiempo o ciclo del Espíritu Santo y ya preparados para mañana nuestro servicio. Quiero decirle a todos los que me están escuchando, aunque son solamente 10 personas, que estamos ya llenos de cupo. No se pueden escribir más personas y los que se escribieron lleguen temprano porque corren el riesgo de quedarse por fuera. Saludamos a Lili Valencia, Dios te bendiga, buenas noches. Señorita Angelice Fajardo, qué bueno tenerte también, por fin te conectas. Patricia, Hilda Gil, buenas noches. Don Freddy Soto, buenas noches. Nelly, Tulita y Camilo, Dios los bendiga. Dianita, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno que estés conectada. Estamos orando por doña Carmencita y saludamos también a Lili Tatiana. Qué bueno tenerlos acá y qué bueno poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Ya vamos a dar inicio, pero estamos esperando que se conecten más personas. Saludamos a Teresita, Dios te bendiga Teresita. Saludamos a Alfredo, Dios te bendiga, y a todos los que se han conectado. Qué bueno tenerlos acá y qué bueno poder compartir este tiempo. Don Moisés, bueno también saludarlo. Nos alegra que esté conectado en esta noche con nosotros, así que los bendecimos. Qué bueno poder compartir este tiempo y disfrutar de la bendición del Señor. Vamos a abrir la cámara y hoy tengo una tremenda invitada, así que estamos con Angelice. Ya saben que es nuestra ingeniera en sistemas, ya pronta a graduarse, terminando su tesis y ya muy contenta. Así que si quieres saludar, si nos cuentas cómo te ha ido en esta, ya canto, ya estás trabajando 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas, entonces primero saluda, cómo te ha ido en tu trabajo, cuál ha sido la experiencia de crecer y trabajar y estudiar al tiempo, y empezamos. Bueno, buenas noches iglesia, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, pues sí, como lo decía el pastor, ya llevo 3 semanas trabajando. Han sido 3 semanas un poco duras porque, pues bueno, trabajar y estudiar pues sí ha sido bastante pesado, pero me ha ido bastante bien. Le agradezco mucho a Dios por ese trabajo que abrió, porque realmente para mí es un trabajo espectacular, me gusta mucho y nada, pues espero pues seguir disfrutándolo. Igual ya ahorita ya terminé como las materias, ahorita solo estoy con la tesis, entonces ya de pronto ya se viene algo un poquito más suavecito. Ya, de resto bien. Hoy nos vinimos a transmitir desde la oficina de Angie. Todos estos libros que usted ve atrás tiene que leérselos todos para su trabajo, así que como ven es un trabajo muy arduo, muy consistente, así que vamos a tener ese tiempo de bendición de verla a ella en esta actitud. Vamos a orar para iniciar, ¿les parece? Y empezamos con nuestro tema de hoy, así que le invito a que incline su rostro y vamos a orar y a pedir al Señor que sea dirigiéndonos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de estar una vez más delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, para seguir siendo edificados, para poder ser fortalecidos, Señor, en lo que tú quieres. Bendigo la vida, Señor, de cada persona que se ha conectado, de cada persona que está, Señor, en este momento pendiente de la transmisión, y te pido que sea tu palabra hoy edificándonos, Señor, llevándonos a conocerte, a amarte y a bendecirte mucho más, Señor. Te doy gracias por las personas, Señor, que se han conectado, por aquellas que se irán conectando a lo largo de esta transmisión, y te pedimos que este tiempo sea de especial bendición para cada una de las personas que está allí, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos a Arelis, buenas noches, a Daniela, nos alegra tenerte, Janet Pineda, Arelis, Rosalba, Alejandra Marín, Estelita Castillo, Samuel, Teresa, bueno, todos los que están conectados, y queremos animarles a que hoy también participen, como esto lo han hecho estos días, activamente de sus comentarios, de sus respuestas, y que podamos entrar en ese tiempo de bendición. Mayra Forero también nos está viendo, también la saludamos. Y hemos venido hablando esta semana acerca del Espíritu Santo, y hemos venido hablando del Espíritu Santo porque estamos hablando de la transformación y estamos diciendo que hay una parte que es nuestra, pero otra que es la que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para poder llegar a ese cambio. Y el título de la enseñanza en esta noche es El Espíritu Santo y la revelación. El Espíritu Santo y la revelación. Y esperamos que esta palabra sea
de gran bendición para cada uno de los que estamos acá y que podamos entenderla. ¿Por qué? Porque hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hablamos del Espíritu Santo en la salvación nuestra. Anoche hablamos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cómo se manifestaba el Espíritu Santo. Pero ahora es importante hablar del Espíritu Santo en la revelación, cómo nosotros podemos entenderlo. Y acá viene algo bien importante que creo que para mí esta charla de hoy es una de las básicas, de las fundamentales, que deberíamos entenderla, deberíamos vivirla, deberíamos tal vez entender a través de ella lo que Dios quiere darnos. Así que vamos a empezar con una primera pregunta para que nuestra invitada también la piense y más adelante nos conteste, y para que cada uno de ustedes. ¿Y qué marca la diferencia entre la Biblia y cualquier otro escrito? Usted ve acá un montón de libros y tenemos libros sin montón, y la lectura es muy importante, y la lectura nos da conocimiento y la lectura nos permite avanzar. Pero mi pregunta es, ¿qué marca la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro? ¿Qué lo hace tan diferente? ¿Qué hace que sea tan especial esa palabra? Y eso es lo que quiero que tú lo pienses, y quiero que cada uno de ustedes empiece a analizar esa pregunta y empiece a contestarla. Ya está allí para que usted la mire, para que usted la piense. Y mientras que estamos desarrollando el tema con Angie, yo quiero que usted pueda pensarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra, la Biblia, recuerde que la palabra Biblia viene de un griego que es biblios, que es colección de libros. Entonces la Biblia son varios libros metidos en uno solo, una biblioteca pequeñita, y entonces está compuesta por los 39 del Antiguo Testamento, por los 27 del Nuevo Testamento, en total 66 libros, y juega un papel muy importante. O sea, la palabra de Dios es importante, pero quiero decirle, la escritura, los hechos históricos, todo lo que tiene que ver con la escritura es algo que es importantísimo en cualquier sociedad, porque es lo que permite perdurar en el tiempo, ¿de acuerdo? Y en el caso de nosotros como hijos de Dios, pues obviamente la Biblia marca una diferencia. En uno de los libros que yo he leído, que he comentado muchas veces, del libro que transformó el mundo, de este autor indio Mangalwadi, él dice lo siguiente, y dice que, por ejemplo, la diferencia que tiene la creencia cristiana a lo que tiene, por ejemplo, las creencias de los hindús, es que él decía, yo averigüé sobre mi creencia de mi pueblo, sobre el hinduismo, y entonces se basan en chakras, en mantras, en los pero dice, pero no hay algo en sí, en esencia, que nos lleve a entender en qué creemos, por qué creemos en eso, hacia dónde apuntamos. O sea que la palabra para nosotros es algo fundamental, es algo que nos permite a nosotros entender la bendición que tenemos. Y si la palabra dice, Génesis 12:3, no está en la pantalla, pero se lo quiero decir, que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y nosotros entendemos que ese cumplimiento se hace efectivo en Jesucristo. Bueno, la manera que entendamos todo eso es a través de la palabra. Si no estuviera la palabra escrita, si no tuviera una base en la cual yo pudiera sostener esa creencia, sería muy complicado. Y no es el tema en esta noche, no puedo demorarme mucho, pero resulta que la Biblia, por sus manuscritos, por la antigüedad de los manuscritos, por la cantidad de copias que hay, se hace como un libro de los más veraces que existe en la historia, como algo que realmente fue escrito, y en todo lo que nosotros hemos entendido es como la realidad de lo que hay. Ahora, algo que usted y yo como cristianos debemos entender es que la Biblia no es una colección de fábulas, no es una colección de leyendas, no es una colección de historias imaginarias para que nosotros entendiéramos mejor lo que Dios quería decirnos. No, la historia, a menos que ella misma diga que es algo que no es real, todo es real. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús habla de las parábolas son historias que él cuenta, que inventa una historia para llevarnos a un mensaje. El sembrador salió a sembrar y envió la semilla, y parte de la semilla cayó junto al terreno, junto al camino, otra cayó. Eso es una historia. O sea, no es algo que realmente sucedió, sino es una historia. Pero cuando yo me voy al Antiguo Testamento y escucho que 3 jóvenes fueron a ser echados al horno de fuego, y que los echaron realmente y que no se quemaron, y que había un cuarto hombre en el horno de fuego y que después salieron sin quemarse, cuando me dice que un hombre fue echado al foso de los leones y que los leones no lo devoraron sino que salió vivo, cuando me dice que el mar se abrió en Dios para que el pueblo pasara en seco, cuando me dice que ve una columna de fuego y una columna de humo, cuando me dice que el sol se detuvo,
Todo eso es algo real, algo que sucedió y está consignado en la Biblia. Ahora, el relato de Génesis, donde está la historia de Abraham y donde nos habla de esa promesa, era algo que el pueblo hasta Moisés, 1445 años desde el inicio del Génesis, se había pasado de generación a generación a través de una cultura oral. ¿Qué era cultura oral? Que los padres le hablaban a los hijos. Vivió un hombre, un patriarca llamado Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, pero antes de ese hijo Isaac vino el hijo de la esclava llamado Ismael, pero en Isaac era la promesa y de Isaac vino Jacob. Bueno, y le contaban la historia. Pero es hasta el tiempo de Moisés, cuando ellos ya han ido a Egipto, han estado como esclavos, duraron el tiempo de esclavitud, salieron y están en el desierto. Cuando ya están en el desierto, es donde Dios toma la iniciativa de que el pueblo empiece a escribir. Y en Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Así que esta es la primera aparición y Moisés, se cree que Moisés es como el que compila toda la historia, y entonces Moisés es el autor de la Torá, es el autor del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia que nos hablan acerca, Génesis, de todo el inicio, de todo lo que fue el primer hombre, el primer matrimonio, la caída del hombre, el apartar un pueblo de Israel, bueno, todo lo que sucede hasta José. ¿Dónde termina el libro del Génesis? Cuando José está con su pueblo en Egipto, porque Dios los ha librado de una hambruna tenaz que ha tocado toda la tierra. Después el libro del Éxodo lo que habla es eso, es el éxodo de cómo el pueblo, ya han pasado muchos años desde el Génesis, desde José hasta Moisés, y ellos están siendo cautivos en Egipto, los han convertido en esclavos, y el Éxodo nos habla acerca de la salida. El libro del Levítico nos habla de todas las leyes, de todo lo que Dios entregó. El libro de Números es solamente estadística. Bueno, obviamente hay muchas cosas, pero nos habla de cosas que son estadísticas. Y el Deuteronomio es como una condensación de todo, donde Moisés viene y resume todo lo que ha pasado. ¿Quién escribió este libro? Moisés. Pero ese libro es el que nos da a nosotros como el fundamento para todo lo que viene de ahí en adelante, y entonces todos empezaron a escribir, los reyes, Esther, Ruth, los libros poéticos, Salomón escribió Eclesiastés, Cantar de los Cantares, mucha parte de Proverbios, David escribió gran parte de los Salmos, y entonces empieza a registrarse toda la historia, los profetas Isaías, Jeremías, Malaquías, Oseas, y todo esto se habla, y viene el Nuevo Testamento y también siguen escribiendo, ¿de acuerdo? Así que a partir de ese momento, Éxodo capítulo 22, donde Dios le da la orden a Moisés, empieza a haber una evidencia escrita de la palabra de Dios. Empieza a haber una evidencia donde nosotros podemos ir a la palabra, y la palabra tiene la capacidad de hablarnos, ¿de acuerdo? Nos habla de historia, pero también nos habla de propósito, también nos habla de mandatos, nos habla de las obras sorprendentes que Dios hizo a favor de su pueblo. Es tan importante la Biblia en ella misma que el Salmo 119, versículo 105, dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la está llevando a una dimensión donde la palabra cambia, transforma y bendice. ¿Cuál es el plan del enemigo desde siempre? Apartarnos de la palabra, colocarnos pereza por la palabra, colocarnos tedio por la palabra, pensar que no es tan importante, pensar que no es tan especial, pensar que no hay nada. Las personas que logran conectarse con la palabra empiezan a ver cómo su vida es cambiada, pero no es tan sencillo, porque tiene que ser algo que venga del Espíritu Santo y que no venga de mi propia prudencia. Más, por ejemplo, y creo que en un pueblo como nosotros los colombianos, en nuestra cultura latina, que somos tan perezosos para leer, porque somos una cultura perezosa. A nosotros en el colegio nos ponían a leer un libro y qué pereza, que no sé qué, buscábamos el resumen del resumen del resumen para poder evitarnos el leer todo el libro, y resulta que en ese contexto, claro, leer la palabra, a veces hay textos que son muy fuertes, entonces nos cuesta, pero necesitamos empezar a amar la palabra. Tenemos tan poca experiencia en la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante la palabra. Porque tenemos tan poca experiencia en la vida. Si ninguno de nosotros llega experimentado, todos llegamos como niños inocentes a enfrentarnos a un mundo que sin la guía de la palabra
sería imposible. Por eso hay tanta gente que se pierde, por eso hay tanta gente que se desvía, por eso tantas ideologías y tantas cosas locas que vemos en el mundo, es porque nos hemos apartado de la palabra. Así que necesitamos volver a la Biblia para poder aprender a enfrentar las circunstancias que hay en la Biblia, en la vida, empezar a entender que Él nos guía, que Él nos ayuda y que Él nos permite entender. Cuando habla de lámparas a mis pies, dice que la palabra me guía en el paso al paso, en el momento al momento, en el día a día, en las decisiones cotidianas que tengo que tomar, pero que me habla de lumbrera a mi camino, me dice que cuando yo tengo proyectos a futuro, que cuando yo tengo cosas especiales que hacer, también lo va a hacer, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hace que este libro sea diferente a cualquier otro? Entonces, Angie, ¿qué piensas tú? ¿Qué hace que este libro sea diferente? Bueno, muchas cosas. La primera, pues lo que tú decías, como que es un libro que realmente dice la verdad, no es un libro que es inventado, como muchos lo dicen, como es escrito por hombres, sí, pero nosotros sabemos que es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Está ahí prácticamente Dios como hecho palabra. Entonces creo que ahí podemos conocer a Dios. Eso es lo que lo hace diferente, podemos conocer a nuestro creador. Además es un libro que transforma, porque pues así como ahí mismo lo dice, que penetra hasta los exactamente. Entonces dice que realmente entra a cada persona, y no importa si de pronto dice un versículo algo y entonces yo lo leo y yo entiendo algo y entonces eso me tocó a mí, el Espíritu Santo me habló a mí a través de ese versículo, pero entonces otra persona lo lee completamente diferente por allá, no sé en dónde, en otra parte del mundo, y le habla algo completamente diferente. Pero es porque el mismo Espíritu es revelando a nuestras vidas, es porque es la misma palabra de Dios trayendo a nuestras vidas, como dependiendo de la situación nos trae la revelación. Entonces creo que sí, es como más que un libro, es como como el mismo Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Ok, ahora nosotros podríamos mencionar muchos aspectos de por los cuales es importante la palabra. Es la palabra de Dios, es Jesucristo hecho carne en la palabra, pero creo que el más importante, el más relevante y por el cual yo quiero hoy tocar este tema es porque viene revelado por el Espíritu Santo. Entonces el título es la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida, pero qué importante saber que aquel que nos va a revelar el libro a nuestra vida es el mismo que inspiró su escritura. O sea, es como si el mismo, en el caso de Angie en sus matemáticas y todo esto, es como si el mismo inventor de una ecuación que es súper enredada viniera a explicarnos cómo es el desarrollo. O sea, ¿quién con más autoridad que el que la hizo? ¿Quién con más autoridad que el que la elaboró? Y esto es lo que sucede acá, que estamos en ese contexto. No sé si tengamos ya respuestas, si quieres ayudarme a mirar. Dice Freddy Soto, la Biblia contiene enseñanzas únicas que no contienen otros libros. Marta Lu dice, la Biblia es el libro más leído del mundo y el que ha permanecido en el tiempo y es inspirado por Dios. Esas son las diferencias con otros libros. John Alex Hincapié dice, pues primero es la palabra de Dios, esa palabra nos llena en espíritu y pues lo que ella dice se está cumpliendo. Diana Gómez, el Corán, la Torá y la Biblia son libros que hablan de religión. La Biblia es una antología literaria en torno a la idea cristiana. El Corán es la recitación de la palabra directa de Dios, del Dios árabe. La Torá se encarna en Jesucristo, donde el fiel se hace sumiso a nivel musulmán, y la diferencia entre las tres es que la Biblia es un libro completo donde vemos reflejada la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Janita colocó toda una tesis sobre la Biblia, muy bien. Janet Pinea Peña Belkis dice que está viendo, muy bien. La diferencia entre la Biblia y otro libro es porque la Biblia está inspirada por Dios y es el libro de la revelación. Rosalba María Sierra Pérez dice, la Biblia al leerla me llena de la presencia de Dios, me revela sus secretos escondidos y me enamora. Cuando el Espíritu Santo me habla por medio de ella y un libro no me satisface totalmente como lo hace la palabra. Francia Espinel, buenas noches. Arelis
Medina dice: la Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo. En cambio, los demás libros son escritos por hombres de acuerdo a su propia opinión. Jairo Bastidas dice: en la actualidad de sus escrituras son sorprendentes. Todo lo que necesito está en ellas. Y Lucy Huesa dice: es nuestro manual de vida, inspirado por Dios, es la palabra viva. Ok, Carelis, buenas noches. Efrencito, buenas noches. Y Amparo, buenas noches. Gracias por sus respuestas. Espero que continuemos así de activos a lo largo de toda la charla. Y entonces ya hemos hecho la introducción, ¿de acuerdo? Pero ahora viene el desarrollo de cómo yo entiendo por qué es tan importante la revelación. Entonces mi primer punto es entender algo. La palabra es fuente de bienestar. O sea, yo tengo que entender eso. Yo no me voy a interesar en algo que tal vez no genere bienestar. Entonces la palabra es fuente de bienestar. Voy a hacer la pregunta para que usted vaya a empezar a contestarla. Y es: ¿de qué manera puedo obtener el bienestar que la Biblia ofrece? ¿De qué manera puedo obtener el bienestar que la Biblia ofrece? Esa es la siguiente pregunta que quiero que ustedes estén muy atentos para contestarla. ¿De qué manera puedo obtener el bienestar? Pero no es la pregunta que te quiero hacer, esa la contestas después tú. Pero quiero es preguntarte: ¿qué significa para ti bienestar? ¿Qué significa la palabra bienestar? Y cuando me contestes qué significa bienestar, entonces ahí sí la unes a la palabra. Bueno, ¿qué es bienestar primero? ¿Qué es bienestar? Ok. Para mí bienestar es como estar bien. Muy bien. No, es literalmente estar como pleno, como bien, como exactamente, no estar como... ¿Tú en este momento tienes bienestar? Sí. ¿Por qué tienes bienestar? Mencióname cosas que hacen que tú estés con bienestar. Porque me siento productiva, porque siento que Dios como que me está como compensando como todo lo que he hecho y como a través del tiempo para pues como llegar a ahorita como lo que estoy haciendo y sí, porque no sé, me siento muy feliz. Ok, entonces ese bienestar quiere decir que tú estás hablando que estás feliz porque tienes un trabajo, porque estás terminando tu carrera, porque te vas a graduar, porque tienes todo esto. Dios, ¿qué tiene que ver en todo ese asunto? Porque si lo miramos de un punto humanista, no, pero es que tú eres juiciosa, tú estudias, tú te trasnochaste, hiciste un esfuerzo para tomarlo. Entonces, ¿qué lugar le darías a Dios en todo esto? Que hay puertas que no se abren si Él no lo quiere, y creo que Él fue como el que abrió esas puertas que de pronto para mí eran como súper difíciles, casi imposibles. Por ejemplo, lo que tú decías, como yo no tengo, o sea, yo ni mi familia teníamos como la capacidad de pagar una universidad como el Politécnico, y allí estoy y ha sido de bendición porque Dios abrió esa puerta, porque sí, o sea, si no hubiera venido la Secretaría de Educación y esas cosas, pero creo que a mí me llegó la noticia, a mí me llegó esa noticia, fue gracias a Dios. Linda, que fue la que me motivó como a hacer esos papeles, creo que fue Dios a través de Linda como, Angie, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces creo que sí fue Dios moviéndose a través de personas y también dándome la capacidad, porque sí, o sea, yo puedo estudiar y todo, pero a veces hay cosas que a uno se le dificultan y que de verdad uno es como, pero es que no me entra. Y realmente si no fuera por la capacidad que Dios me dio, la sabiduría, la inteligencia, todo lo que Él me ha dado, realmente creo que no lo tendría, no hubiera llegado a donde estoy. Ahora, lo que tú dices es que, por ejemplo, Dios colocó las oportunidades. ¿Qué fue la parte tuya? Utilizar las oportunidades, aprovecharlas y sacarlas, pero fue Dios el que lo hizo. En esta no te quiero corchar, porque no es mi intención, pero quiero preguntarte si recuerdas en algún momento donde la palabra te haya dado como esa seguridad, como que sí, tranquila, ve adelante. No que yo recuerde. No que recuerde, listo. ¿Por qué? Porque acá entonces vengo a esto. Dios nos quiere bendecir, pero la palabra, que es a lo que yo voy, es algo que no podemos descuidar. Porque tal vez nos acostumbramos, y lo tomo en el buen sentido, pero nos acostumbramos a que Dios nos va bendiciendo, pero ¿cómo sería más si yo tuviera la revelación? ¿Cómo sería más si yo pudiera entender lo que Dios quiere? Y acá vuelvo a esa parte. Entonces, por ejemplo, Angie, para tener la bendición que tiene de terminar su carrera, tuvo que esforzarse en la carrera. Pero entonces, ¿cómo me llama a mí como cristiano a esforzarme también en la lectura de la palabra? Y yo ayer decía algo que me parece importante, y es que cuando yo tengo una comunión con Dios, no se
trata solamente de que yo ore, sino se trata también de que lea la palabra, porque cuando yo leo la palabra es la que me responde o la que me permite entenderlo. Dice el Salmo, capítulo 1, versículos 2 y 3, todos lo conocemos de memoria, pero igual lo quiero compartir. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Resulta que acá vengo a esto. Nosotros, no sé por qué, obviamente es trampa del enemigo, pero también nosotros mismos lo hemos hecho así, y tal vez es por el entorno cultural, porque no nos enseñaron a ser buenos lectores, porque nos enseñaron a estar muy ocupados. Vemos muchas veces en nuestra humanidad a la Biblia como un libro tedioso. Y lo digo porque así es, no estoy diciendo a todos, porque no estará ya, a mí no, a mí me gusta, no, gloria a Dios a usted que le gusta, pero tal vez para muchos es muy tedioso porque no entiendo, porque es muy complicada la lectura, porque no sé lo que hay, pero resulta que ese libro tedioso, dice el salmista, que se convierte en una delicia. Dice que es un deleite, deleítate en la palabra, ama la palabra, búscala en el día y la noche. Pero tiene que ver como cogerle el gusto a ese libro, cogerle el aprecio, el amor, el cariño para poderlo entender. Así que no puedo mirarlo como un libro lejano, no puedo mirarlo como algo que no entiendo, sino donde necesariamente necesito acercarme, porque en ella voy a encontrar la bendición. Ella, según el relato, nos acompaña en las diferentes etapas de la vida. ¿A qué me refiero? Dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de noche y de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero si usted mira un árbol, digamos que en los lugares donde hay estaciones, el árbol tiene que vivir las etapas de las estaciones. Entonces en la primavera reverdece, es muy hermoso, sus frutos, sus colores, todo lo que viene. En el verano tiene que soportar el calor, en el otoño tiene que mirar cómo se empieza a deshojar y viene el invierno donde queda como que pelado otra vez, para que venga el verano, la primavera nuevamente y reverdezca ese árbol. Ahora, creo que la palabra va en nuestra vida en las diferentes etapas. No sé cuántas personas me estén viendo ahorita y qué edades tengan, pero tal vez si hay niños, si hay adolescentes, si hay jóvenes, si hay adultos, si hay matrimonios, si hay gente anciana, la palabra tiene para cada uno de nosotros algo que decirnos en este momento, y ha tenido algo que decirnos en las diferentes circunstancias que hemos pasado, en momentos buenos, en momentos difíciles, en momentos de frustración, en momentos de proyectos, de cosas hacia adelante, y yo haría bien en acercarme a esa palabra. Entonces la Biblia me acompaña, la Biblia me entiende, la Biblia tiene la forma de hacerse vida en mi corazón, y en sí misma nos lleva a la prosperidad, o nos lleva a esa bendición. Dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender esto? O sea, como que si yo sigo las instrucciones, si yo permito que la palabra se haga vida en mi corazón, si yo soy obediente a la palabra, yo voy a obtener el beneficio que ella tiene para mí, voy a obtener la bendición que ella tiene para mí, porque voy a mirar cómo Dios me guía, cómo Dios me fortalece, cómo Dios me muestra el camino, cómo Dios me enruta en las cosas que yo necesito. Así que es importante entender que la lectura de la palabra trae prosperidad, que la lectura de la palabra trae vida, que la lectura de la palabra trae bendición a cada corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, para ti, ¿de qué manera tú crees que puedes obtener el bienestar de la Biblia o que la Biblia ofrece? Teniendo una relación con Dios, o sea, así como la palabra de Dios pues es su palabra, asimismo nosotros debemos pues hablar con Dios, ¿no? No es como solo lectura de la palabra, porque pues sí, pues uno sí conoce a Dios, pero y cuando le contamos a Dios nuestras cosas, cuando a Dios, cómo empezamos a tener una relación con Dios de tal manera que empezamos a ser como uno solo, y Él me empieza a revelar, porque realmente creo que Él revela es cuando nosotros entramos en intimidad con Él, cuando nosotros realmente nos apasionamos por leer su palabra, por quererlo conocer. Ahí es cuando Él empieza a revelar. Entonces Él no va a revelar si nosotros pues como que no, como que la leemos por compromiso y ya, o algo así. Creo que no. Mira que me estás diciendo algo que me parece bien importante, porque Angie lo que está diciendo es que la revelación viene por la intimidad.
De lo contrario, no esperemos que haya revelación. Y tal vez hoy en día es muy, muy, muy normal encontrar personas emocionales a las cuales Dios les habla todo el tiempo, Dios les dice todo el tiempo, están expresando su amor por Dios, están diciendo qué tan lindo que es estar con Dios, pero les pregunta a uno la palabra y tal vez no lo tienen, porque no la han leído, porque no la conocen, porque no están en ella. Entonces usted está viendo una biblioteca atrás de nosotros, y la biblioteca, digamos que cualquier biblioteca se ve muy bonita y muy bella, y cualquiera puede comprar libros y apilarlos en un estante. No es fácil, esto vale plata y todo el cuento, pero digamos que lo puede hacer. Pero si apila y apila y apila libros y no lee ningún libro, pues el tenerlos o no tenerlos no marca ninguna diferencia, porque simplemente tiene libros. Pero alguien alguna vez me colocaba este ejemplo y me decía, estoy hablando de la lectura general y ya llego a la palabra, que leer un libro era como remontarme a una altura para llegar a una visión. Entonces voy a tomar algo de Angie. Angie en el estudio, ella descubrió algo que le encantó, y son las maratones. Entonces las maratones son ejercicios que les colocan sobre la carrera, que son como problemas sobre cómo resolverlos, cómo lo resolvería un ingeniero en sistemas, como si es así, cómo resolvería este obstáculo, esta dificultad, entonces tal cosa. Y resulta que de eso hay competencias dentro de la universidad, a nivel universidad, hay competencias interuniversidades en Bogotá, pero hay también, digamos que entre ciudades, y hay una internacional, hay una competencia internacional de maratones, ¿verdad? Cuando yo quiero preguntarte, recuerda, es que la primera maratón que ella fue, no concurso, la primera maratón que fue, la llevaron fue colocarle una escarapela para ayudar a todo el mundo, ¿cierto? Y fue lo mejor, ¿verdad? Porque si te hubieran sentado allá, ¿qué hubieras hecho? El oso. Porque no sabía nada. ¿Listo? Pero recuerda la primera experiencia cuando te sentaste ya a ser la que ejecutaba el problema. ¿Cómo te sentiste y qué pasó cuando viste el resultado de los demás y que tú no dabas ni pies con bola en eso? Me dio mucha risa. Me acuerdo que nos pusieron un problema de Fibonacci y yo sabía cómo hacerlo, y lo programé. Resulta que hay soluciones un poco más rápidas que otras, entonces eso es lo que uno tiene que buscar, eficiencia. A ellos lo que les importa es que tu programa sea muy rápido, que corra con muchos casos, con millones de casos de manera eficiente. Y pues claro, mi Fibonacci era muy lento, entonces me daba mucha risa porque lo envié como unas 50 veces el problema. Yo, pero sí está bien, está bien el problema, ¿por qué no me lo valen? Cuando le pregunto al profesor, no, profe, no sé por qué no me valían el problema si yo lo programé bien. Me decía, no, lo que pasa es que hay unas maneras como de optimizarlo, pero sí, o sea, tu solución no estaba mal, pero tenías que hacerlo. O sea, tú lo mandaste bien, mejor. Pero mandaron 50 respuestas más que eran más rápidas que tuyas. Claro, más exacto. Eficientes. Listo, y ya cuando cogiste la experiencia, ¿cómo fue? No, pues igual, había veces que igual me sentía frustrada porque realmente hay muchachos muy buenos, o sea, eso ponen 10 problemas y ellos hacen 8 y uno ahí con 3, pero se sentía muy bien uno saber que iba avanzando y que uno lo hacía como así, con sus propios méritos y todo. Pero ¿qué nos llevó qué te lleva a mejorar? La práctica, el estar cociéndolo. Listo, lo mismo es con Dios. ¿Por qué tomé esto? Porque tal vez la primera vez que tú te metas a leer la Biblia y a estar con Dios, puede ser que no pase nada. Puede ser que tú leas la Biblia y ni siquiera entiendas. Y entonces el pastor te dijo, coja una libreta de notas, coja un esfero y resaltadores para que marque lo que más le interese. Y usted lee y no sabe qué marcar. O sea, no sabe ni a qué resaltar. Y el pastor le dijo que escribiera y usted dice, ¿y qué escribo? Paso lo que dice ahí o qué hago, porque tal vez no lo sabe. Pero a la medida que entres en lo que tú hablaste, en la intimidad, a medida que entres en la comunión, seguramente esa palabra vas a familiarizarte con la palabra y la palabra va a empezar a darte vida, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender que yo necesito acercarme, porque cuando yo me acerco a esa vida es cuando viene el bienestar. Es cuando viene la plenitud, es cuando la palabra empieza a hablar a mi corazón y a partir de lo que habla mi corazón, yo empiezo a entender que Dios tiene cosas especiales para mí. Entonces vamos a mirar sus respuestas que nos están contestando. Entonces, bueno, Francia Espinel dice, dice la Biblia es la palabra inspirada, creo que esta es anterior. Bueno, pero léela porque... Inspirada y revelada por Dios y es nuestro manual de vida.
Luz Estela Castillo dice, leyéndola, entendiéndola y explicándola a mi vida. Aplicándola. Perdón, sí, aplicándola. Marta Lu, siendo más que oidora, hacedora de ella, mediante la fe y la convicción firme en que mi Padre me ama y quiere lo mejor para mí. Pastor Humberto, buenas noches, Dios lo bendiga. Es muy triste que tengamos un tesoro como la Biblia, pero en un país como el nuestro, solamente el 10% de la población población cristiana lo ha leído en su totalidad. La Biblia tiene un sobrenatural poder para transformar nuestro entorno, pero debemos desafiarnos a nosotros mismos para enamorarnos de su esencia y autor. Ok, ¿qué es lo que es el pastor? Entonces la Biblia nos puede traer bienestar, pero si no la leemos va a ser muy complicado. Buenas noches, Héctor, dice Lucy. Obtengo bienestar cuando hago viva la palabra en mi vida, cuando me apropio de sus promesas y cuando la pongo en práctica leyéndola e interiorizándola con ayuda y la revelación del Espíritu Santo. Francis Pinel, leyéndolo, escudriñándolo, estudiando. Cuando necesitamos escuchar a Dios podemos recurrir a su palabra, pues allí encontramos miles de promesas para nuestros días. Diana Gómez, cuando yo leo una guía para aprender cualquier tema, debo leerlo, entenderlo y ponerlo en práctica. Así veo los beneficios que me aporta. La Biblia es el instrumento que Dios me da para guiar mi vida. Freddy Soto dice, estudiando la palabra de Dios. Janet Pineda Peña dice, leyéndola, aplicándola y perseverando en ella. Yani dice, es mi brújula que me guía paso a paso. Y Rosalba María dice, lo puedo obtener cuando me deleito y deseo saber más de ella. Allí obtengo su revelación. Es un beneficio exquisito para disfrutar. Ok, entonces mire cómo todos nosotros hablamos cosas bonitas de la palabra, hablamos de lo importante que es, pero tal vez tomo las palabras del pastor Humberto y es triste saber que a veces somos los más perezosos en tomarla, en leerla. La tenemos ahí, dice el pastor Humberto, es un tesoro, es algo que podemos atesorar, es algo muy valioso y no lo estamos valorando. Y tal vez teniendo ese tesoro estamos angustiados y mendigando respuestas en otros lados, cuando tal vez en la palabra podríamos encontrar esas respuestas. Qué tremendo sería si nosotros hiciéramos de la Biblia nuestro consejero, el que nos guíe en cada decisión que tomemos, en todas las decisiones que usted pueda pensar en su vida. La palabra tiene la respuesta, pero necesita ir con ella, ¿de acuerdo? Entonces, ya dijimos que la Biblia nos da bienestar. Pero mi segundo punto es que la palabra fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué me da bienestar? Porque fue inspirada por Dios. Entonces, cuando hablábamos de la pregunta de qué marcaba la diferencia, es eso, que la palabra es inspirada. Y entonces, la pregunta es ahora, ¿qué significa para ti que la Biblia haya sido inspirada por Dios? O sea, ¿qué tan importante es eso para tu vida, para lo que tú estás haciendo, para entenderlo? Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, volviendo a lo de Angie, porque Angie tenías una oportunidad de hacer una monografía o de hacer tesis, ¿verdad? Y tú no querías hacer tesis, pero se acercó un profesor y te dijo, yo quiero ser su tutor de tesis, y como que fue una motivación. Pero a mí me llama la atención que sea el mismo profesor el que se acerque al estudiante y le diga, quiero hacer la tesis con usted, porque tal vez es una seguridad, porque ya digo, no voy solo allá a la deriva a ver qué voy a hacer, sino que sé que hay una persona que se va a comprometer conmigo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ya entro en el tema porque creo que es importante, de hacer la tesis con tu maestro. O sea, ¿qué tanto te ha aportado ese maestro? Bueno, creo que ha sido súper elemental en el proceso porque bueno, hay veces que, digamos, pues como yo te he comentado, a veces, digamos, los datos que tengo para esa tesis de pronto no son muy viables para lo que queremos hacer. Entonces, él nos ha dicho como, bueno, háganlo por este lado, miren por este lado, como que nos guía para que podamos hacer como la tesis que nos la aprueben. Porque tú sabes que esa persona
conoce bien el tema. Ahora, cuando la palabra nos dice que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por Dios a través del Espíritu Santo, pues me está hablando de la seguridad. Si Dios es santo, si Dios es justo, si Dios es sabio, si Dios es amor, seguramente su palabra va a contener todo esto, porque Dios en sí mismo no se contradice. Así que es importante entenderlo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y este también usted y yo lo sabemos de memoria: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿De acuerdo? Así que cuando me habla de toda la escritura, está hablando, hay algo que se llama el canon, así que usted puede estar seguro que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura fue inspirada por Dios. Hay momentos en la historia donde aparecen algunos personajes que quieren enredarnos la cabeza, y entonces usted ve History Channel y salen con los evangelios escondidos de María Magdalena y de Judas y no sé qué, y entonces empiezan a volarnos la cabeza. Pero yo quiero decirle que no estoy diciendo que los escritos sean falsos o verdaderos, no estoy hablando de eso. Puede ser que sí, las personas se hayan escrito, pero la diferencia es que ese escrito es inspirado por Dios. ¿A qué me refiero? Puede ser que tú hayas leído un libro cristiano. Piensa en el libro cristiano que hayas leído que te haya impactado más, y ese autor cristiano seguramente citó pasajes de la palabra, y ese escritor cristiano escribió eso desde un análisis, desde una experiencia, desde una investigación que hizo para escribirlo. Pero aunque ese libro es muy bueno, hay dos cosas con ese libro. Yo lo puedo leer 1, 2, 3, 50 veces y ese libro siempre me va a decir lo mismo. Y lo segundo que puedo entender de ese libro es que aunque sea muy bueno en cuanto al tema que me va a hablar, ese libro no fue inspirado por Dios. Se inspiró una persona para escribirlo. Cuando yo voy a la Biblia, entonces la Biblia tiene vida en sí mismo y me puede dar diferentes connotaciones. Eso tiene que ver con el punto que va a tocar más adelante, pero solamente lo hago acá brevemente. Pero también puedo entender que las personas que escribieron recibieron algo como que la exhalación de Dios, como el soplo de Dios, como fue el soplo de Dios para escribirlos. Hay partes de la Biblia donde literalmente fue como si Dios hubiera dictado: escriba esto, ta. Y hay otras partes de la Biblia donde fue Dios como que colocó la inspiración en las personas y permitió que las personas tomaran de su contexto cultural, sociológico, geográfico, cultural, para escribirlo. Pero más sin embargo, la palabra iba inspirada por él. El soplo de Dios estaba en ese libro. El Espíritu Santo es quien participó en esa inspiración. O sea, el Espíritu Santo, así como participó en la creación, así como estuvo en todo el Antiguo Testamento, así como lo vimos en el proceso de nuestra salvación, así como lo vimos en el Nuevo Testamento, también es el que ha inspirado a cada uno, o el que inspiró, a cada una de las personas que participaron en la escritura de la palabra, para que fuera un libro que tuviera coherencia, que tuviera vigencia, que tuviera poder, que tuviera vida y que tuviera la capacidad de cambiarme y transformarme. Y fue escrito para que tuviera utilidad en los hijos de Dios. O sea, es un libro útil. No es un libro solamente que escribe y tiene bellas poesías o bellos comentarios, o tiene una muy buena gramática, o tiene una buena sintaxis. No solamente es eso, sino es un libro que para mí ejerce utilidad. Entonces, cuando vamos al punto anterior y dice que la palabra nos da bienestar, bueno, es que nos da bienestar porque es algo que es útil, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de bienestar, estamos hablando de una vida en plenitud, y la palabra, que es útil, en su utilidad nos da el bienestar. ¿Por qué? Nos corrige, nos enseña, nos redarguye, nos permite entender las cosas que son importantes. Entonces, Angie, para ti, ¿qué significa que la Biblia haya sido inspirada por Dios? O sea, ¿qué tan importante es para ti eso, o no tiene valor? Para mí, sí, claro, tiene mucho valor, porque significa que el mismo Dios hizo esa palabra para nosotros, porque realmente no fue para nadie más, fue para nosotros, para quienes decidimos acceder a ella. Decidió darse a conocer a través de esa palabra. Entonces creo que sí es muy importante que él mismo haya decidido. Sí, es como, pues no sé, es que si doy un ejemplo humano, pues obviamente no es como tan especial, como que el mismísimo Dios haya
haya escrito una palabra para nosotros, específicamente para nosotros. Listo. Ahora, aquí es entenderlo, que es Dios el que nos da su palabra, el que nos permite entenderla. Vuelvo a pensar en la respuesta que dio el pastor Humberto, y cuando él habla de ese tesoro, es porque como si el corazón de Dios estuviera abriéndose en cada página de la Biblia. Wow, ¿sí me entiende? O sea, es como quieres conocer a Dios, quieres entrar. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, como que a la medida que yo entre y me sumerja más, voy a comprender más de la plenitud de Dios, de la esencia de Dios. ¿Cuál es la trampa del mundo para nosotros? Una es la pereza que tenemos de leerla, que nos sacamos el tiempo, perdemos mucho tiempo en redes sociales, en películas, en dormir, en hacer otras cosas. Pero la otra trampa tal vez tiene que ver en la ocupación. Entonces estoy tan ocupado haciendo otras cosas, estoy tan ocupado en mi estudio, estoy tan ocupado en mi trabajo, estoy tan ocupado en qué sé yo, en lo que usted esté ocupado, que no tengo el tiempo de ir a la palabra y me estoy perdiendo de ese tesoro, me estoy perdiendo de conocer a Dios mismo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este fue desde el principio, todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado. Y entonces me habla de la grandeza y dice: y esa palabra se hizo vida en Cristo y ahora viene a revelarnos. Capítulo 5 de Juan dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, así que me pueden a mí explicar de todo. Decía el pastor Humberto, conocer a su autor. Hay un autor y hay un eje central, Jesucristo. Hay un mensaje central, la salvación del hombre, pero a partir de eso me enseña sobre cualquier aspecto, así que es bien importante. Entonces vamos a mirar las respuestas que dieron o que están dando esta hora. Bueno, dice Jairo Bastidas, es mi polo a tierra, donde está lleno de sabiduría. Freddy Soto dice: significa que Dios influenció a las personas que escribieron las escrituras. Carlos Enrique Pastrana dice: siento que es una puerta para aquel lugar en donde podemos vivir plenos. Amén. Dice Marta Lu: que Dios puso sabiduría y conocimiento a quienes la escribieron y ante todo el Espíritu Santo. Uy, un momento que se me perdió. Janet Pineda dice: significa que no hay duda en ella porque no la escribió cualquier hombre. Lucy Huesa dice: al ser inspirada por Dios es la verdad para mi vida, escrita por mi Padre, para mí y para que goce de su amor y bendición. Lili Tatiana Cadena dice: es como que nos da un aliento de vida nuevo para vivir cada día en su gracia. Héctor Camargo dice: para mí tiene un gran significado porque Dios habla directamente a la humanidad para conocerlo y recibir todas sus promesas para nuestra transformación. Rosalba María dice: es sabiduría e inteligencia a mi vida. Ok, entonces vemos todo lo que la palabra hace a nuestra vida y cómo nos ayuda. Pero entonces ahora yo quiero que entienda algo. Hemos hablado al principio que el hecho de que tengamos una palabra escrita es una gran bendición. Dijimos que esa palabra nos ayuda a tomar decisiones en el momento, en el día a día de cada instante, pero también nos ayuda a mirar hacia el futuro, qué queremos hacia el futuro. Dijimos que la palabra es bienestar para nuestra vida y dijimos que ese bienestar viene de entender que la palabra fue inspirada por Dios. Pero ahora creo que esta es la parte más importante y es que la palabra nos es revelada por el Espíritu Santo. O sea, además que el Espíritu Santo estuvo en la inspiración a los hombres que la escribieron, ahora Él mismo viene como maestro y nos la explica. Él mismo viene y nos la hace entender. Entonces la última pregunta, y gracias por estar tan activos en sus respuestas y espero que en esta también todos podamos participar, es, ¿cómo entiendes que un pasaje bíblico te hable de diferentes maneras? Entonces esta pregunta la entiendes si lo has vivido. Si no lo has vivido, no lo entenderás. Y entonces vuelvo y la repito y las explico. ¿Cómo entiendes que un pasaje bíblico te hable de diferentes maneras? ¿A qué me refiero? Aquí es tan abundante la palabra,
Y es tan fuerte la palabra, es tan viva la palabra, más que fuerte, viva la palabra, que tiene la capacidad de hablarme en un momento específico. Entonces era lo que yo les decía, yo leo cualquier otro libro y no importa cuántas veces lo lea, el libro siempre me va a decir exactamente lo mismo, no me va a decir otra cosa. Pero la Biblia tiene algo en sí misma, que es el Espíritu Santo de Dios, que yo puedo leer la historia del hijo pródigo y entenderla un día como la segunda oportunidad que Dios me da, y confrontarme a mí mismo con mi pecado, con mi maldad, con mi insensatez. Pero puedo leer nuevamente el hijo pródigo y mirarlo desde otra perspectiva, y es, wow, qué tremendo amor es del Padre, qué forma tan linda de amar, qué corazón tan amoroso, sin rencor, sin contienda, sino que está dispuesto a amar de una manera sincera. Y puedo leerlo nuevamente y me puede hablar de las consecuencias que tengo cuando me aparto desde el Padre, cómo llego a vivir una vida de miseria y de dolor. Así que una misma historia, estoy tratando de colocarlo, pero es mucho más profundo que lo que estoy diciendo, cómo me puede ministrar en diferentes momentos, de acuerdo a una necesidad, de acuerdo a un momento, de acuerdo a una circunstancia que yo esté pasando. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros que un pasaje bíblico nos habla de diferentes maneras? Entonces voy a tomar algo que decía Angie con lo de las maratónicas, pero guardando la proporción, como tú dijiste. Ella dice, yo la primera maratón que estuve resolví el problema y lo mandé 50 veces y 50 veces me lo rechazaron, porque cuando ella lo mandaba seguramente había otras respuestas anteriores que eran más eficientes. Entonces quiere decir que ese problema se podía resolver de diferentes maneras. La palabra tiene la capacidad de hablarme a mí de diferentes maneras. Habrá momentos donde me hablará tierno, habrá momentos donde me va a exhortar, habrá momentos donde será un consejo, habrá momentos donde será un mandato, pero tiene ese poder de hablarme. Y si el Espíritu Santo fue el que participó en la revelación de la palabra, si el Espíritu Santo fue el que inspiró a hombres para que la escribieran, ahora es el Espíritu Santo que se coloca como mi maestro, como mi tutor de vida. Ya no es un tutor de tesis, sino es un tutor de vida para que yo pueda dirigirme. Esa es la importancia, primero, de tener una buena relación de intimidad con el Espíritu Santo, pero en segundo lugar, de tener una buena lectura de la palabra, porque ahí es donde el Espíritu Santo tomará de lo que hay en mi corazón y me llevará a entender algo. Dice en la carta de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 2, 20 al 21. Perdón, miro acá una cosita rápido. Ya. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que acá nos está diciendo que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Ahora, ¿qué es tener la unción del Santo? Tener la unción del Santo es tener la revelación. Es como que se me abre ese entendimiento desde lo espiritual. Ya no estoy hablando desde la parte racional. Y creo que lo he explicado bastante en varios servicios, que yo no estoy diciendo que lo racional no sirve. Claro, necesitamos lo racional, pero que me lleva a un escalón más arriba. Y ese escalón más arriba se llama revelación, donde yo no solamente comprendo el porqué de las cosas, sino comprendo cómo eso cambia mi vida, cómo transforma mi vida, cómo hace que mi vida realmente tome sentido. O sea, la revelación marca la diferencia entre simplemente conocer un texto bíblico y empezar a vivir ese texto bíblico. Decía Lucy en su respuesta que la Biblia toca pues leerla y ponerla en práctica, y estoy totalmente de acuerdo con Lucy, pero también entiendo algo, que esa poner en práctica la palabra es cuando yo la entiendo como la revelación, como que lo que Dios trae a mi vida para que yo empiece a aplicarlo en cada sentido. Entonces encontramos dos características que tienen que ver con los verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano tiene una primera característica, y es que es una persona a la cual por la unción del Espíritu Santo es guardada del error, porque es lo que dice el versículo. Entonces, pero ¿cómo me guardo yo del error? ¿Cómo yo puedo saber que algo es error si no lo he leído, si no lo he entendido? O sea, hay cosas que sí son por discernimiento, por entendimiento, por la misma naturaleza, pero hay cosas que vienen más de fondo. Entonces,
escúcheme, la palabra dice, por ejemplo, Mateo 7:12, creo que es donde dice: y haced con los hombres como vosotros quisieran que los hombres hicieran contigo. ¿Listo? Eso dice el versículo. Entonces, y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Resulta que usted está en su trabajo y que en su trabajo usted tiene la oportunidad de oro para hacerle zancadilla a su compañero porque cometió un error. Y si usted lo delata, a él lo van a echar y a usted lo van a ascender. Tiene una oportunidad de oro para hacerlo. Pero el Espíritu Santo trae la palabra a su corazón y le recuerda que usted leyó y le dice: pero así como usted quisiera que los hombres hicieran con usted, hacer con ellos. Y entonces usted dice: no, espere que el Espíritu Santo me está hablando. Y entonces usted se pone en la posición: ¿qué pasaría si yo fuera el que hubiera cometido el error? ¿Cómo quisiera yo que se comportara mi compañero? Y entonces usted se abstiene. Si usted está pensando en este momento: uy, pero sería muy tonto, entonces usted me está mostrando que tiene un pensamiento carnal, que tiene un pensamiento que piensa conforme a este mundo, porque es lo que piensa el mundo. Pero si usted me está diciendo: sí, claro, yo entendería eso y lo haría de esa manera, entonces va a entender que si la palabra dice que le da bienestar, entonces va a entender que la manera como Dios quiere bendecirlo a usted no es aprovechándose de los errores de otros, sino es a través de sus propios méritos. Y entonces yo empiezo a entender una revelación más profunda, más amplia de la palabra, porque entonces la Biblia en ningún lado te va a decir: no le hagas zancadilla a tu compañero en la oficina cuando se equivoque. No, en ningún lado dice eso la palabra. Pero tal vez el tener la revelación sí te llevará a tener parámetros de cómo actuar en momentos determinados, de cómo vivir en momentos determinados. Ahora, si tú tienes la unción del Santo, del Santo te guarda del error. Si no la tienes, vas a cometer el error. ¿Y qué es el error? El error puede ser el error delante de Dios, aunque para ti no sea error, porque tú puedes decir: pues yo lo aviento, lo echan a él y yo subo al puesto. ¿Cuál fue el error? No, el error tal vez para ti no fue porque tienes el puesto, pero el error fue que tú no actuaste conforme a lo que la Escritura te dice. El error es que tú no actuaste conforme al parámetro o al estándar de Dios, sino conforme al estándar del mundo. Y entonces te conviertes en un hombre o en una mujer carnal y no en un hombre espiritual. Así que el verdadero hombre de Dios, el Hijo de Dios, tiene la unción para corregirlo del error. Pero también dice que la unción del Espíritu Santo nos guía a conocer todas las cosas. Entonces, a conocer todas las cosas es que yo ya no solamente estoy corrigiéndome del error, sino que yo puedo entender cómo es el mundo, cómo es mi posición, que pertenezco a un reino diferente, que actúo de una manera diferente, que mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de vivir es totalmente opuesta a lo que este mundo dice, porque yo ahora he recibido por la unción del Espíritu Santo, a través de la palabra revelada a mi corazón, a través de la palabra que viene y pule mi corazón, que moldea mi corazón, el actuar de una manera diferente, el pensar de una manera diferente. Entonces ya no solamente es que yo en el trabajo no le haga la zancadilla al compañero, sino que yo entiendo por la palabra que cuando haga mi trabajo lo voy a hacer de corazón como para el Señor, y que cuando mi jefe dé la vuelta en la oficina, entonces yo no me voy a poner a jugar un juego, o no me voy a poner a hablar por teléfono, no me voy a poner a chatear, sino que lo que yo voy a hacer es continuar trabajando y cumpliendo mi trabajo, porque mi trabajo no depende de que el jefe me vea o no me vea. Mi funcionamiento, mi efectividad o mi capacidad de hacer las cosas bien no depende de un sueldo o de que alguien me mire, sino que yo entiendo cuál es mi posición, entiendo que soy un embajador, entiendo que en cada momento yo estoy mostrándole a la gente que hay un Cristo que vive en mi vida. Entonces la palabra revelada nos ayuda a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, pero no solamente nos ayuda a discernir, sino nos ayuda para tomar la decisión correcta en el momento indicado. Y creo que esto lo dije el domingo, pero lo repito ahorita: hay decisiones que son muy sencillas de tomar. Me dieron de más vueltas en la panadería, yo entiendo que devuelvo eso, pero cuando esas decisiones incluyen personas que amo, afectan a terceros, pero yo tengo que hacer lo correcto, si yo tengo la palabra va a ser más sencillo, porque honraré la palabra por encima del resto. El Espíritu Santo es aquel que nos da testimonio a nuestro espíritu de que Cristo resucitado mora en nuestra vida, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, Angie, para ti,
¿Cómo entiendes que un pasaje de la Biblia te puede hablar de diferentes maneras? Bueno, primero, por la situación que uno esté viviendo. Digamos, si yo estoy viviendo cierta situación, tengo problemas con cierta situación o necesito que Dios me hable en cierto aspecto de mi vida, yo sé que si voy a la palabra y leo de pronto un pasaje que realmente tocó mi corazón y me habló en esa área, fue porque el Espíritu reveló y porque yo realmente lo necesitaba. Y si de pronto en otra ocasión vuelvo a requerir otra, no sé, estoy en otra situación y entonces yo leo el pasaje y me habla de otra forma, es porque realmente la palabra creo que se acomoda a nuestras necesidades. Y aparte también como que depende mucho de nuestra intimidad, de qué tan profundo nosotros estemos caminando con Dios, porque si digamos, no sé, hay palabras como muy, muy claras que te enseñan realmente como qué quiere decir y tú entiendes eso y súper, pero entonces si tú llegas con de pronto en una intimidad más profunda con Dios, entonces puede que te hable algo muy profundo de Dios y tú no hayas visto antes porque realmente es el Espíritu revelándote, ya que tienes una intimidad pues más profunda con Él. Okay, gracias. Bueno, miremos las respuestas de las personas. Dice Freddy Espinel. Francia. Francia Espinel. Significa que todo lo que está escrito allí es real. Acá encontramos cómo tomar posesión de su palabra. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Janet Pineda Peña dice: yo puedo leer ese pasaje bíblico muchas veces, pero cada que lo leo el Espíritu Santo me revela nuevas cosas. Lucy Huesa dice: la palabra es viva y eficaz. Dios, que me conoce y sabe qué es lo que necesito, habla mi necesidad a través de su Espíritu Santo. Rosalba María dice: habla según la necesidad, la palabra es revelada por el Espíritu Santo. Héctor dice: teniendo en cuenta que Dios conoce mi corazón, el Espíritu Santo habla a mi espíritu y me revela a través de la palabra en las áreas donde tengo necesidad de restauración y me guía a tomar decisiones acertadas. Y Francia Espinel dice: cuando leemos su palabra pedimos a Dios sabiduría y entendimiento. Por tanto, de acuerdo a mi intimidad con Él, puedo entender el pasaje bíblico y cómo aplica. Ok, bueno, gracias por sus comentarios y espero que esta enseñanza de esta semana sobre el Espíritu Santo haya sido de bendición, y quiero que oremos sobre lo que hemos hablado y que le pedamos a Dios realmente que nos lleve a esa intimidad con el Espíritu Santo, pero también a esa intimidad con la palabra. Y oramos una vez más por nuestra hermana Carmen, la mamita del gordo, y vamos a orar por Javier, el hermano de Marta. Bueno, Padre, gracias te doy en esta noche por la bendición que tú nos das de estar en este lugar. Gracias por Angie, por su compañía y por poder estar compartiendo con cada persona que al otro lado, Señor, nos está escuchando en esta noche. Yo te pido, Dios, que tú nos permitas entender lo importante, lo valiosa que es la palabra para nuestras vidas, ese tesoro que tú nos has dado para caminar, Señor, en tu gracia, para caminar en tu amor y en tu bendición, Señor. Que esa palabra fue inspirada por ti, pero así como fue inspirada por ti, Señor, nosotros necesitamos de ti para recibir la revelación, para que ellas no sean simplemente palabras en nuestra mente, sino que sea una palabra que en nuestro corazón genere un cambio, haga una transformación y nos lleve a vida. Gracias te doy por ella y te pido, Señor, que tú nos bendigas, Dios del cielo. Asimismo oramos, Señor, por la mamita del gordito, por nuestra hermana Carmencita, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas aliviando el dolor, que tú permitas que los exámenes salgan bien, Señor, y que el tratamiento que le están aplicando, Señor, para esta infección que ha venido a su cuerpo sea efectivo, Señor, y reciba la sanidad y la restauración. En el nombre de Jesús declaro palabra de bendición sobre ella y te pido que tú la sustentes, Dios, y asimismo clamamos, Dios del cielo, para que tú obres en Javier, en el hermano de Martica, Dios, y que obres en él, esa perfecta voluntad tuya, y como hemos dicho a lo largo de esta semana, que la revelación de tu palabra le cambie, le transforme y le dé vida. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias en esta noche por poder compartir este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, iglesia, buenas noches, gracias por estar acá. Bueno, quiero decirles algo y pues no están todos, pero por favor, ya no hay más inscripciones. Si usted va a ir mañana, llegue temprano porque no le puedo garantizar a todos la entrada porque tenemos un cupo limitado y resulta que esta vez sí muchas personas se inscribieron. Así que si usted quiere llegar a la iglesia, por favor llegue temprano para que pueda obtener su cupo. Si no, entonces vamos a tener que devolverlo tristemente para su casa porque no podemos por la bioseguridad. Entonces, por favor, llegue temprano y esté muy atento, ¿de acuerdo? Ya estamos terminando noviembre hoy, ya la próxima transmisión de ICAS va a ser en diciembre, entonces no vamos a ir todo el mes, sino vamos a la mitad y ya vamos diciéndole las cosas que vamos a hacer para el otro año. Este año ya lo estamos terminando, ¿de acuerdo? Recuerden la campaña de la fundación, ya tenemos unas familias a las cuales vamos a bendecir, entonces vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Si usted quiere esta noche para que hable con Claudia Muñoz, con Paola Vaquero, con la pastora Yanira o conmigo, hay unos niños que se pueden apadrinar para darles un obsequio o una muda de ropa, lo que usted quiera. Entonces necesitamos que usted nos llame y nos diga, bueno, ¿a quién me corresponde? Le vamos a dar el nombre del niño o de la niña, le vamos a dar su talla, le vamos a dar todo lo que necesite para que pueda usted dar esa bendición, ¿de acuerdo? Y nos volvemos a ver el martes. Recuerden, ya no hay más inscripciones, por favor lleguen temprano porque se me inscribieron muy tarde, servidores se me están escribiendo muy tarde y por eso tal vez no pudimos, porque los últimos que están en la lista precisos son los servidores, entonces estemos muy pendientes y que Dios los bendiga. Gracias, Angisita, por haber estado con nosotros, por estar participando, espero que te haya sentido muy bien, así que puedes despedir y ya después de que ella se despida cortamos la transmisión. Dios los bendiga, que tengan buena noche. Mañana los que no van a la iglesia, 10 de la mañana por el Facebook Live, y en los que van a la iglesia muy temprano, por favor. Bueno, iglesia, me alegró compartir este tiempo con ustedes, espero pues verlos mañana y nada, pues chao, nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, Dios los bendiga y que tengan chao. buena noche.